Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a hablar del filtro de Kalman para estimar la temperatura interna del gas que circula por una tubería. El modelo del intercambio de calor entre gas, tubería y una sonda pegada a la tubería y que intercambien pues, con el ambiente también. Este modelo de dos estados, sonda y temperatura, y de dos entradas que supondremos temperatura ambiente y temperatura de gas. Podéis comprobar aquí las distintas capacidades caloríficas y las constantes de transmisión de calor que, multiplicadas por la diferencia de temperaturas, darían las potencias intercambiadas entre cada uno de los elementos. Aquí daríamos valores numéricos. Y luego, aunque aquí el gas se ha supuesto una entrada, nosotros vamos a suponer que el gas es parcialmente predecible, vamos a hacer que sea un ruido coloreado y concretamente vamos a suponer que es un ruido blanco multiplicado por 1 entre S más ancho banda gas al cuadrado, que daría pues un ruido coloreado con una Power Spectral Density de tipo paso bajo, formando este sistema con las dos salidas y un 1 adicional que multiplica el generador de temperatura de gas. Tengo un sistema cuyas tres salidas son temperatura de sonda, temperatura de tubería y temperatura de gas generada por este generador. Si yo lo discretizo a 0,2 puedo analizar las propiedades de este sistema en bucle abierto, estos polos, y si yo multiplico el generador de temperatura de gas por un ruido de varianza 300, que está elegida para que la desviación típica de la temperatura de gas sea de 60 grados, pues entonces el gramiano de contravariabilidad respecto a la entrada aleatoria me da esta matriz de varianzas covarianzas del estado, que realmente como el estado lo ha construido MATLAB como le haya dado la gana en este comando, podría no tener significado físico, y a mí lo que me interesa con significado físico pues son las tres salidas a simular, que es multiplicándolo por C, de manera que la diagonal me daría la varianza de la temperatura de la sonda, de la temperatura de la tubería y de la temperatura del gas, y su raíz cuadrada de esa diagonal me daría la desviación típica en grados de cada una de las temperaturas. Si yo simulo en bucle abierto, pues tengo este tipo de perfil. Mi ancho de banda de la temperatura de gas pues ha sido elegido para pensar que este tipo de señales podían ser razonables o ajustadas a las observaciones que yo podría hacer de ese sistema físico. Entonces ahora vamos a probar el filtro de Kalman. Vamos a probar varios casos extremos. Primero, vamos a suponer un sensor horrible. Si pongo un sensor horrible de varianza 10 elevado a 9 de ruido de medida, pues entonces el resultado será coincidente con esta estimación en bucle abierto que hemos hecho antes. Vamos a verlo. El filtro de Kalman estacionario, Discrete Linear Quadratic Estimator, le doy la A, la B de las perturbaciones, en este caso son las únicas entradas, ¿vale? La C del sensor que yo tengo, ¿vale? Donde la C del sensor es claro, pues yo de las tres salidas de mi sistema solo es un sensor que yo pueda utilizar en mi estimación del estado interno. La primera de las tres salidas, que es la temperatura de la sonda, ¿vale? O sea que aquí tenemos dos Cs distintas. Una, la C de dimensión 3, que sería la que yo utilizaré, por ejemplo, para hacer estas simulaciones, y otra, la C de dimensión 1, solo la salida 1, que yo utilizaré para suponer que yo esa lectura la tengo físicamente accesible con alguna electrónica para procesado de señal. Con este sensor, Q es el ruido de proceso de 300 y este ruido de medida de varianza 10 elevado a 9, la ganancia del observador sale de 0, esto es un 10 elevado a menos 5, ¿vale? O sea, no utiliza para nada prácticamente este sensor porque es horrible, y entonces el estimado Z horrible de matriz de varianzas covarianzas del estado es este de aquí, que comparando con el ZBA, que es lo que daba el gramiano en bucle abierto, pues son idénticos, salvo, bueno, alguna historia de el cuarto o quinto decimal, por redondeo, o porque esto pues serían idénticos si esto fuera exactamente infinito. O sea, por lo tanto, que cuando mi sensor es horrible, pues obviamente lo que hace mi filtro de Kalman es simular el modelo en bucle abierto y obtiene pues exactamente lo mismo que habíamos visto antes. Y los polos, comparándolos con los polos de bucle abierto, pues son también lo mismo, cuestiones numéricas de redondeo aparte, pues son exactamente iguales, ¿vale? El 96, 85, 86, 96, 60 y algo, y el último, pues 81, 49. Ahora vamos a ver con un sensor perfecto. Cuando digo perfecto es, pues por ejemplo, que tengo una varianza del ruido de medida de 4 por 10 elevado a menos 11 grados. ¿Vale? O sea que tengo perfectamente medido hasta el decimal número 5, en desviación típica, la temperatura. Bien, entonces pues si yo ahora hago el Discrete Linear Quadratic Estimator, entonces ahora pues claro, como hasta el quinto decimal de las temperaturas es perfecto, según esta varianza del ruido de medida, resulta que me multiplica por 10.000 incluso esa lectura del sensor para hacer la corrección en el observador. Recordemos que esta m perfecto es lo que se multiplica al error entre lo que yo mido y lo que mi modelo debería haber simulado. Entonces, bueno, pues se multiplica por 9 por 10 elevado a 3, o sea, 10 elevado a 4, 10.000. Mientras que antes con un sensor horrible, pues se multiplicaba por 10 elevado a menos 5, ¿vale? O sea que cuanto más preciso es el sensor, cuanto menos ruido de medida tiene, mis observadores óptimos filtro de Kalman lo multiplican por un número más gordo.
Con este sensor perfecto, la varianza del estado estimado, pues es claro, es mucho más pequeña. Y de hecho, pues si multiplico izquierda y derecha por CC transpuesta, tengo la varianza de las salidas, de la temperatura de sonda del tubo y del gas, ¿vale? Y su raíz cuadrada, pues da, pues básicamente, claro, la temperatura de la sonda la hemos medido con 5 decimales de precisión, o sea que la desviación típica es 0,0000, una cosa muy pequeña. Tendríamos una desviación típica de 2 milésimas de grado en la estimación de la temperatura del tubo y de 0,25 grados en la estimación de la temperatura del gas. Y los valores propios, en este caso ahora, pues vemos que hay valores propios en 0,002, 0,07, 0,12, ¿vale? Que son obviamente mucho más rápidos que los de bucle abierto de 0,81, 0,96, etcétera, ¿vale? O sea que con sensor perfecto se multiplica por unas ganancias muy grandes las medidas de mis sensores y los polos del estimador son polos rápidos y producen unas desviaciones típicas de mis variables estimadas mucho más pequeñas. Si ahora diseñamos un observador con un sensor normal, sin estos casos extremos, ni muy bueno ni muy malo, por ejemplo, suponemos un observador con desviación típica del sensor de 0,6 grados centígrados. Eso significa que si esto fuera una distribución normal, que es un poco lo que suponen todos estos cálculos, pues el 95% de mis medidas de temperatura de la sonda estarían entre más o menos 2 veces la desviación típica, o sea, más o menos 1,2 grados. Entonces, la desviación típica del sensor al cuadrado es la varianza del ruido de medida. Y ahora pues el DLQE me da la ganancia del observador, que ya no es ni 0 ni 10.000, sino son unas cosas pues intermedias, claro, en función de la relación señal-ruido, que es realmente lo que se busca, claro, al diseñar todo esto. Me da esta varianza del estado estimado, que lo mismo, como no tiene sentido físico, pues lo multiplico por C por la izquierda y por C transpuesta por la derecha, y me da esta matriz de varianzas-covarianzas de las salidas estimadas, sonda, tubo, gas, cuya raíz cuadrada sería la desviación típica del error de estimación. Luego lo veremos. Ahora simplemente nos vamos a dar cuenta que el comando Kalman realmente da el mismo resultado. De manera que si yo le digo, por ejemplo, que de mi sistema discreto yo puedo medir la salida 1 y el ruido de proceso tiene Q de varianza y el sensor tiene varianza R, pues entonces ya me da la ganancia del observador, la varianza del error de estimación del estado y un observador que es ya directamente con las ecuaciones del observador discreto adelantado, donde, bueno, esta sería la ganancia, aunque MATLAB en su documentación llama M, pero aquí pone L, estas ecuaciones de aquí, pero sí que transformadas a representación interna. Pues esos detalles teóricos, que no son objetivo de este vídeo, construyen un observador, ¿vale? Que ahora veremos qué le entra y qué le sale, cuyos polos de bucle cerrado son 8701 y 75 y 75, que coinciden con los polos que me devolvía el comando DLQE. Aquí vemos 8701 y 7565. La ganancia MX coincide con la ganancia M de aquí. Y Z pues también coincide y las varianzas de salidas pues también. 13, 1, 12 y 90. 13, 1, 12 y 90. Con lo cual la desviación típica del error de estimación es la raíz cuadrada de la diagonal de esta matriz y da pues 0,36 en la sonda, 1 en el tubo y 9,5 en el estimado de la temperatura interna del gas. Nos fijamos, por ejemplo, que la desviación típica utilizando solamente el sensor era de 0,6, pero que con el modelo, dado que el modelo me relaciona las medidas en diferentes instantes de tiempo, he promediado varios instantes de tiempo con el modelo y consigue reducir la varianza de la propia temperatura de la sonda a 0,4 en vez de 0,6, la desviación típica. Y las otras pues también son mucho más pequeñas, obviamente, que en bucle abierto, que esto valía 60. De hecho, pues si dividimos 9 entre la desviación típica de la temperatura del gas en bucle abierto, sin sensores, solo simulando, pues significa que gracias al sensor, el error de predicción de esa temperatura en bucle cerrado con el sensor es del 15%, que el error de predicción, que sería pues de simplemente decir que no tengo ni idea y que en bucle abierto la temperatura del gas tiene esta varianza, esta desviación típica de 60 grados, y que no podemos decir más porque no tenemos medidas. Bueno, pues con medidas yo puedo dar unas medidas con una precisión cuya incertidumbre es solo el 15% de la incertidumbre que teníamos en bucle abierto. Si simulo el filtro de Kalman, veo que lo que me ha devuelto observador es una cosa con 5 salidas, una entrada y 4 estados, ¿vale? Entonces la entrada es el sensor de temperatura de la sonda. Los 4 estados pues son los 4 estados del modelo de orden 4 y lo que ocurre es que el observador de MATLAB del comando Kalman me devuelve, por si lo quiero utilizar como filtro, que sería me meto una señal y con el modelo la mezclo, entonces pues me da la temperatura de la sonda filtrada, y si lo quiero como estimador del estado pues realmente tengo que coger las otras 4 salidas. Entonces monto el observador del estado como observador desde 2 hasta el final y entonces ahora ya observador del estado tiene una salida 1, 2, 3 y 4 que serían los estados estimados y que si le multiplico por la matriz C me daría el observador de temperaturas.
Con lo cual, ahora sí, el observador de temperaturas tiene T-sonda estimada, T-tubo estimado y T-gas estimado. Si yo ahora simulo la temperatura del gas estimado, pues es la simulación del observador de temperaturas, la tercera de sus salidas, cuando su entrada es la medida que era la simulación en bucle abierto de la temperatura de la sonda. Este I lo habíamos obtenido aquí, simulando mi sistema discreto sin ningún tipo de sensor ante esa perturbación ruido blanco y ruido de proceso. Entonces, pues cogiendo solamente la salida 1, que era la sonda, si yo eso se lo meto al observador, más este ruido de medida, con esta desviación típica, bueno, pues el resultado de toda esta simulación es que la temperatura del gas estimada, la salida 3 de este observador de temperaturas, pues es la línea amarilla, que se parece bastante a la línea roja. Si ahora hacemos la diferencia entre la amarilla y la roja, que es el error, pues la diferencia entre la temperatura del gas de verdad, que es la salida 3 de mi simulación inicial, menos la temperatura del gas estimado, pues tengo este error de estimación. Y si dibujo los intervalos de confianza de la distribución normal de más o menos 2 veces la desviación típica, pues lo que la teoría predeciría es que si todas las perturbaciones son ruido blanco de distribución normal y el modelo es correcto, el 95% de las veces el error estaría entre más o menos 2 veces la desviación típica, o sea que más o menos 19. Como estamos simulando exactamente eso que la teoría predice, pues efectivamente esto ocurre y el 95% de las veces estaría ahí. Lo que ocurre es que, claro, este error de estimación en aplicaciones en la práctica no podemos saber cuánto es porque no tendríamos acceso a la temperatura del gas de verdad auténtica, ¿vale? Esto es simplemente pues una verificación de que si se simula mi proceso en las condiciones que la teoría requiere, todo cuadra. Pero en la vida real, la temperatura del gas de verdad, esta I3 es inaccesible, lo único que tenemos es I1 y por tanto T-gas Steam es nuestra imaginación sobre por dónde debe andar la temperatura del gas, que no podremos nunca comparar con la temperatura del gas de verdad. ¿De acuerdo? Concluimos. Hemos simulado un proceso de temperaturas de gases en bucle abierto y hemos visto que la temperatura del gas pues tendría el perfil rojo, por ejemplo, que tenemos aquí, y hemos diseñado un observador que a partir de la temperatura de una sonda, claro, que filtra a su vez paso bajo esa temperatura del gas, pasándola por el sistema dinámico adecuado, consigue hacer esta predicción de la temperatura del gas. Claro, como veis, esta predicción amplifica el ruido de medida, en el sentido que esto era muy suave, pero como la relación entre temperatura de gas y temperatura de la sonda era un proceso de segundo orden, el observador tiene que hacer algo parecido a una doble derivada hasta que llegue un momento en que corte y no amplifique más para estimar la temperatura del gas. Con lo cual, con esto finaliza este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.